hay todavía bastante espacio, entonces acomodamos algunos cuartos y les permitimos a ellos quedarse ahí. Pero era interesante porque ellos pasaban todo el día trabajando por fuera, haciendo su trabajo misionero, pero en las noches nos reuníamos con el grupo de jóvenes y pasábamos hasta largas horas de la noche compartiendo con ellos las Escrituras. Qué bueno sería retomar todas estas cosas. El problema es que cada vez esto se ha ido perdiendo más y más. Y Pablo había sido testigo de esto. ¿Por qué? Porque él había tenido la oportunidad de estar en la casa de este hombre llamado Carpo y había podido guardar allí sus cosas. Había podido compartir con Carpo no solo la palabra, sino también los alimentos. Porque el hospedar a alguien en nuestra casa implica eso. ¿Sí? Que nosotros no nos hagamos los de la vista gacha y de mire a ver qué come porque nosotros ya comimos. Sino vamos a tener con ellos la atención completa y poder disfrutar de compartir las Escrituras. ¿Cuánto más si es un hermano que está en un conocimiento de pronto más amplio de las Escrituras que nosotros? Desafortunadamente, esto se ha perdido. Y son pocas las personas que hoy ofrecen sus casas para alojar a algún hermano. Porque también son pocos los hermanos que buscan venir a otra ciudad para que algún hermano les dé alojamiento durante algunos días. A veces creemos que tiene que haber mucha confianza entre ambos para poderlo meter a la casa, ¿sí? O no, es que eso me va a salir muy caro, es que no sé qué, es que el agua, la luz, el teléfono, no, eso va a salir muy costoso. Pero hermano, algo que Pablo le recomendaba a Timoteo anteriormente era que nosotros debemos ser hospedadores. Y como hijos de Dios nosotros debemos estar caracterizados por ser hospedadores, por tener nuestras puertas abiertas a los hermanos en la fe. Ahora, hay que tener mucho cuidado también, porque desafortunadamente hay personas que se quieren aprovechar de nosotros en ese sentido, ¿sí? Y abusan. Ese ha sido el mayor problema, que se han encontrado abusos de personas, llegan a las iglesias, se presentan como creyentes, pero como no tenemos la coinonía con los hermanos de otro lugar, para llamar y decirle, venga, aquí tengo a fulano de tal que dice ser miembro de su iglesia, ¿tendría la bondad de certificarme que ese hermano es de allí? Eso sería lo correcto, ¿sí? Pero no, hoy sencillamente ya ha pasado muchas veces en los que creen ciegamente en que el hermano llega y les dice Dios te bendiga y les abre un texto bíblico y les dice cualquier tontería. Entonces ya creen que es creyente y de una vez se sueltan con esa persona. Allá en Cali nos sucedió también algo similar. Un hombre llegó diciéndonos que a su hijo lo tenían en el hospital de Palmira porque era militar y estando en una campaña accionaron una granada y le afectó los testículos, que él estaba esperando que lo operaran para podérselo llevar a su casa. Caímos muchos hermanos, porque nos habló de tal manera que fue convincente. Pero luego cuando empezamos a darnos cuenta de que se iba por donde el hermano X, se iba por donde el hermano Y, por donde el hermano Z, y acá almorzaba, allá desayunaba, allá comía, y aparte de eso le sacaba plata, y nosotros nunca lo veíamos que se fuera para Palmira al hospital. Entonces fue cuando como que nos pellizcamos y dijimos, venga, ¿y esto qué fue? ¿De dónde salió este tipo? ¿De qué iglesia fue que dijo que era? Y empezamos a investigar. Cuando ya nos dimos cuenta, había robado a varios hermanos y se fue.
Varios les pidió prestado y que tranquilo, que yo voy a ir a mi tierra nuevamente, yo vengo del Tolima y cuando vuelva de regreso le voy a traer un bulto de plátano, le dijo un hermano. Y cuando yo venga de regreso, a mí me prometió una Biblia con bordes de oro. Todavía la estoy esperando. Hermano, caímos tontamente, sencillamente por creer en la palabra de un vival. Es necesario que nosotros tengamos claridad. Y venga, ¿de qué iglesia me dice que viene usted? De mi momento vamos a llamar y vamos a consultar si usted es miembro de allá. Le aseguro que si no es, inmediatamente saldrá a correr. Pero si es, hermano, abramos la puerta. Abramos la puerta sin problema. ¿Por qué? Porque es que no se trata de aprovecharnos del hermano, ni de que se aprovechen de nosotros, sino de ser hospitalarios, de ser hospedadores. Carpo tenía esa costumbre. Hermano, ¿sabe? Es muy agradable cuando uno puede ir a la casa de alguna persona y lo primero que le preguntan es: ¿nos va a compartir algo? De las palabras, de las escrituras. ¿Nos va a compartir algo de las escrituras? O que empiecen de una vez: hermano, yo quiero hacerte una pregunta, yo he estado estudiando esto, etc. Eso es muy rico. Y eso es muy importante de hacerlo. Qué bueno sería que nosotros como creyentes tuviésemos esa característica. Uno, de ser hospedadores, y segundo, de ser buenos huéspedes también. Porque a veces caemos en el error de ser malos huéspedes. ¿Sí? También nos pasó. Como familia nos pasó. Hemos tenido malos huéspedes. Cuando usted es huésped, ¿qué tiene que hacer? Asumir las cosas que hay en la casa. Y algo que le he dicho a mi esposa y se lo he dicho a mis hijos es: cuando nosotros vayamos como huéspedes a algún lado, lo que nos ofrezcan, comemos. Pero nos pasó con unas señoras que llegaron allí con unos niños, se les sirvió la comida y de una vez: yo no quiero eso, yo no quiero esto de acá, y empezaron a pelear por la comida. Y fue algo molesto para nosotros. Llegó, no habían pasado 2 días y ya estábamos hartos de ellos. Ya estábamos hartos. ¿Por qué? Porque no había humildad en: hombre, es lo que hay de comer y comemos. No, es que nosotros estamos acostumbrados a otras cosas. Estamos acostumbrados a hamburguesa, a pizza. Puro chatarrero. Hermano querido, yo tengo también que ser buen huésped. ¿Sí? Si yo llego a un lugar y quiero dejar un buen nombre, ¿qué tengo que hacer? Ser un buen huésped. ¿Sí? No llegar a esperar a que me sirvan todo. No quedarme ahí simplemente: bueno, aquí estoy, ¿qué me van a dar? Sino, un momentico, ¿en qué puedo colaborar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Sí? ¿Hay que hacer alguna cosa? ¿Hay que comprar algo? Vamos a comprarlo. ¿Sí? Pero no, nosotros queremos simplemente muchas veces que nos atiendan. Aquí estoy durmiendo hasta tarde, me levanto cuando ya fuera desayuno y me acuesto hasta tarde viendo televisión. Por ahí escuchaba también la vez pasada de un pastor que se fue a hospedar en una casa, y mientras estaba hospedándose en la casa lo dejaron en un cuarto solo con televisión, y cuando empezaron a escuchar que el tipo estaba viendo pornografía en la televisión, entonces,
¿Cómo así? No tiene sentido eso. Así que, hermanos, uno necesita también ser un buen huésped. Si quiero que los hermanos sean hospedadores, tengo que ser buen huésped. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que muchas veces ni somos lo uno ni lo otro. Ni somos hospedadores, ni somos buenos huéspedes. Porque nos complicamos por todo. ¿Sí? Que la comida quedó bajita, esa, que quedó salada, que le quedó muy dulce, quedó bajita, que el café quedó con los granitos encima, Se llama tinto escopeta. que la carne estaba muy dura, que se me caen los dientes, y cosas como esas, donde uno dice, espera un momentico, se supone que nosotros, el Señor nos mandó que donde fuéramos recibiésemos lo que nos pusieran al frente y lo comiéramos. Lo que nos pongan al frente, incluido pescado para 2 hermanitas acá, incluido sardinas para mis hijos, Mata y inviten a todo el mundo que con ella no tiene problema. Los tragos tengo que, porque el Señor me mandó a mí que cuando yo vaya a una casa, pero primero, y no es algo que yo pueda dejar pasar por alto, que es algo que desafortunadamente también lo hemos dejado pasar, ¿sí? Dice que cuando vayan a una casa, lo primero que nosotros tenemos que hacer es bendecir el lugar. que la paz del Señor sea sobre esta casa. Y dice, si en la casa fueran dignos, la paz reposará. Pero si no fueran dignos, esa paz se volverá a nosotros. ¿Ven? ¿Y lo hacemos? Nada, vamos a entrar como si nada a la casa. ¿Por qué? Porque creemos que ya eso pasó, que eso ya no es necesario. No, hay que hacerlo, hermano. Y reconozco que yo lo hago, pero no lo hago públicamente. Mentalmente llego al lugar y lo hago. Pero hay que hacerlo público, exactamente. Ahora, no todas las veces lo hago, porque a veces se me olvida. Claro. A veces he entrado tantas veces a la casa que ya como que no necesita. Pero no es eso. Se trata de que nosotros lo podamos hacer, de verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, dice, y lo que te pongan al frente, coman. Y se lo está diciendo ¿a quién? A judíos. Judíos legalistas. Judíos que estaban acostumbrados, a comer cosas muy específicas y a no comer también cosas muy específicas. Pero el Señor les dice, y lo que os pongan al frente, comedlo. Así que, hermano, ¿qué parte de lo que le pongan al frente no ha entendido? Si le ponen relleno. ¿Ah? ¿Si le ponen qué? Relleno. Lo que le pongan al frente. ¿Y qué mencionaste? Porque es que tienen sangre. Por eso le digo, ahí no dice lo que te guste ni lo que creas que es sano. Dice, lo que te pongan al frente, cómelo. ¿Se da cuenta?
problema, hermanos, es que la gran mayoría, siempre estamos metidos en el cuento, es que a mí no me gustan las verduras, es que a mí no me gusta la ensalada, es que a mí no me gusta el pescado, es que a mí no me gusta la racacha, es que a mí no me gusta la yuca, a mí no me gusta la cebolla. Champiñones, sardinas, conejos. Lo que te pongan al frente, come. Ah, que a mí no me gustan los cubios. Todas esas cosas, hermano, nosotros tenemos que decir, pero un momentico. Si mi hermano me ha ofrecido su casa para que yo me quede, ¿con qué derecho yo voy a rechazar su comida? No, pues ya está uno invitado, pero pues no. Entonces mejor nos curamos en salud y no visitamos a nadie, ¿cierto? Para que no nos ofrezcan nada. Al contrario, invitémonos con eso aprendido. Ahora, yo me pregunto, hermano, ¿usted cree que cuando Pablo llegó a la casa de Carpo a quedarse allí Sin saber desde cuándo no comía. y dejar guardadas sus cosas ahí? ¿Qué es un capote? Una capa. Algo con que cubrirse. ¿Sí? Si usted le pregunta a un torero, entonces el capote es para torear. ¿Sí? Pero no, él está hablando de algo con que cubrirse. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que se lo traiga, ¿por qué creen que le está diciendo? Porque está aguantando frío. Porque en Roma hace frío. Cuando se baja la temperatura, hace frío. ¿Y ha intentado usted dormir con frío? Dígame esta noche. Le ha sido tan terrible el frío. Es complicado. No se calienta uno los pies, que sobre todo son los que más se congelan. Me parece que estuviera mojado por los dos. Hermano, esa es la condición de Pablo. Así que le dice, tráeme el capote que dejé en la casa de Carpo. ¿Usted cree que cuando Pablo fue a la casa de Carpo y dejó sus cosas ahí, simplemente le dijo, Carpo, guárdame esto que algún día mando por eso? No, yo estoy seguro que Pablo veía la casa de Carpo como su propia casa. ¿Por qué? Porque Carpo le había dado esa confianza. Le había dado la oportunidad, Pablo, quédate aquí, esta es tu casa. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen eso? De invitar a los demás y hacerlos sentir en su propia casa. ¿Cierto que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque siempre estamos pensando, no, es que yo tengo cositas muy feas y por eso yo no invito a nadie, porque es que van a criticar mis cosas. ¿Será? Primero, si usted va a criticar la casa de su hermano, no merece que usted le llame mi hermano, se lo aseguro. Si usted va a criticar las cosas de mi casa, como mi hermano en Cristo, no merece que yo lo llame hermano. Y si yo voy a su casa a criticar lo que usted tiene o lo que no tiene, tampoco merezco que usted me llame su hermano. Porque se supone que mi hermano es alguien importante para mí y yo no voy a hacer nada para hacerlo sentir mal. Así que Pablo, estoy seguro, tenía la casa de Carpo como su propia casa. Y por eso tenía ahí guardadas sus cosas. Hermano, ¿qué tan importante cree que fue usted para Pablo
para Carpo, perdón, la visita de Pablo. ¿Qué haría usted con una persona como Pablo visitándolo en su casa? ¿Qué haría usted con una persona como Pablo visitándolo a su casa? A ver. Lo mismo de siempre. Hasta mañana. Hermano, le aseguro que no duermo. No duermo. Nos sentamos a hablar toda la noche. Y las noches que sean necesarias para compartir la palabra. Y nomás allá en el campamento dejando de dormir ahí. Eso es la música de todos. ¿Ven? ¿Pero por qué? Porque son cosas que realmente no suceden siempre. Y sería muy bueno que nosotros pudiésemos aprovechar cada vez más esos momentos. De decir, Pérez, yo quiero pasar una noche en la casa de mi hermano para poder compartir mucho más. Pero algunas veces decimos, hermano, venga, quédese. Ay, no. Yo soy muy complicado. Es que yo soy muy roncón. Le da uno pena. Es que me huelen mal los pies. Láveselo, hermano. Antes de acostarse va y se lo lava y ya. Cuando vas a pasar eso. Pero no nos compliquemos la vida. Seamos hospitalarios y seamos buenos huéspedes también. Que cuando nosotros estemos de huéspedes en algún lado, siempre haya en nosotros algo que enseñar. No simplemente pararnos a decir, ¿y vio la novela? Oye, ese desafío ya está más harto. ¿Vio la nueva que empezó? Está buenísima. ¿En qué le edifica eso? En lugar de decir, venga, vamos a compartir la palabra. Apaguemos el televisor, sentémonos a hablar de la palabra. Esta semana he estado mirando este texto, he estado leyendo esto otro. ¿Usted qué piensa de esto? Si la otra persona, y escuche bien, si el huésped no está en condiciones de hacerlo, usted no está en condiciones tampoco de quedarse callado. Porque si el huésped no tiene nada que enseñar, el hospedador sí va a enseñar algo. Entonces usted enseña algo también. Si usted es hospedador, entonces, y la otra persona que usted tiene de huésped no tiene la característica de decir, venga, vamos a hablar un poquito de las escrituras, llámelo, venga. Vamos a hablar, vamos a compartir algo de la palabra. Vamos a hacerlo. Necesitamos aprender a ser más hospedadores. Pablo tenía sus cosas guardadas en la casa de Carpo. Y eso nos muestra, primero, no solo que Pablo había cogido la casa de Carpo como bodega, sino que había llegado a un punto tal de compañerismo con él que había podido permitirle a Pablo dejar allí sus cosas guardadas. ¿Te parece a nosotros, cierto? Hermano, ¿usted me puede tener esto acá? ¿Por cuánto tiempo? Ya apenas pasan los días. Hermano, ¿cuándo va a venir por eso? Si no viene, lo voto. ¿Qué? Yo tengo una lámpara de televisión de marca y todas las veces, un día estoy yo mi lámpara y te cambio y no pasé por tu lámpara. Yo les dije que la quieran. Y lo interesante de esto, hermano, es que a veces ni siquiera con la propia familia somos hospedadores. Ni siquiera con la familia que llamamos de sangre somos buenos hospedadores. Ay, no va a venir fulano y me cae.
como patada. Uy, aquí no. Eso es molesto, hermano. Eso es molesto. Carpo era hospedador, pero Pablo era buen huésped. Y yo le pregunto, ¿usted cómo es? ¿Hospedador? ¿Buen huésped? ¿O ninguna de las anteriores? Y no era un rincón el que tenía Pablo asignado en la casa de Carpo. Porque Pablo le dice, trae el capote, trae los libros y trae sobre todo los pergaminos. ¿Qué quiere decir eso? Tenía un cuarto. Que Pablo tenía un cuarto allá para él. Y tenía sus cosas ahí guardadas. Había un espacio especial para Pablo allí en la casa de Carpo. Y ese lugar estaban guardadas, le aseguro que no estaba solo el capote, ni los libros y los pergaminos, le aseguro que estaba guardada su ropa y muchas otras cosas más. No tenía certificado por nada. Pero solamente necesito que me traigan los libros, los pergaminos y el capote. Ahora, hay que tener en cuenta algo más. Cuando Pablo le dice a Timoteo que le traiga los libros, pero mayormente los pergaminos, ¿a cuáles creen que se está haciendo mención? De la palabra. A la palabra. A eso era lo que estaba haciendo mención. ¿Por qué? Porque los pergaminos era donde estaba consignado la palabra de Dios. ¿Le parece a nosotros también? Fácilmente dejamos la Biblia en cualquier lado. Y a veces ni nos acordamos dónde la dejamos. Tráeme los pergaminos. Es lo más importante. Hermano, para Pablo era muy importante el compartir las Escrituras. Y eso da pie, eso da muestra de lo que Pablo había hecho en la casa de Carpo. Porque si él tenía los pergaminos allá, le aseguro que no era solamente que estuvieran allí guardados, sino que tal vez habían pasado largas noches estudiándolos. Con Carpo, con su familia, con el fin de acrecentar más el conocimiento de la palabra de Dios. Y qué bueno sería para usted y para mí que como creyentes pudiésemos tener eso claro también. Decir, hermano, mira, estar en tu casa es rico, tu comida es muy sabrosa, pero lo que realmente quiero es compartir las Escrituras contigo. Es lo que realmente me interesa. Comida va a haber en cualquier parte donde vayamos. Camas y ropa va a haber donde quiera que vayamos. Pero un buen estudio de las Escrituras, pocas partes nos lo ofrecen. Y pregúntese, hasta el momento, hasta este día, ¿a cuántas de las personas a las que usted ha sido hospedador le ha dedicado tiempo para enseñarle las Escrituras? ¿A cuántas? Si es que ha sido hospedador. Y si no lo ha sido, ¿cuántas veces usted ha sido huésped y ha sido de bendición en el lugar donde lo hospedaron?
Ha dejado huella. Ha dejado marca. Pueden decir, por aquí una vez pasó fulano de tal y me enseñó sobre las escrituras esto específicamente. O por el contrario, por aquí alguna vez pasó fulano de tal y nos dejó un mal sabor de boca porque, uy, qué testimonio tan triste el que dejó. Es lo que tenemos que preguntar. Ahora, otra cosa que tenemos que ver, hermano, es que le aseguro que Carpo no le estaba diciendo a Pablo, Pablo, ¿cuándo te vas a llevar tus libros, tu capote y todas esas cosas que tienes ahí guardadas? No estaba en eso. Y no es por eso que Pablo le carga a Timoteo que le traiga esas cosas, sino porque las necesitaba para seguir enseñando a otros. Hermano, la palabra del Señor nos invita a que nosotros podamos ser buenos en todo lo que hagamos. Y el Señor lo dijo de una manera muy concreta. Venid, benditos de mi Padre. Tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui peregrino y me hospedaste. Estuve desnudo y me vestiste. Preso y me visitaste. Enfermo y vinisteis a verme. Y estamos preguntando, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? ¿Cuándo fue que te vimos preso y te visitamos? ¿Cuándo fue que te vimos enfermo y vinimos a verte? ¿Cuándo fue que te vimos de comer? Y él le dijo, cuando lo hicieron a uno de estos más pequeñitos, a mí mismo lo hicieron. A mí mismo lo hicieron. Y dice más adelante en el Nuevo Testamento, algunos, sin saber, hospedaron ángeles. Algunos, sin saber, hospedaron ángeles. ¿Se acuerdan de allá de Abraham? Estaba ahí en su tienda y vio que venían 3 hombres entrando, caminando por ahí. Les dijo, espera un momentico. No sigan de largo, vengan, siéntense aquí y vengan a comer conmigo. Y se sentó con ellos a comer. Y les dijo, esperen, no se pueden ir, voy a mandar a preparar tal cosa. Bueno, haz como has dicho. Le prepararon, se sentaron, comieron. Mientras se preparaban los alimentos, ¿qué cree que estaban haciendo? Los dejó ahí y dijo, ya vengo, voy a preparar el almuerzo. No. Él se sentó con ellos y mandó a otra persona que preparara los alimentos. Y aprovechó el tiempo. Y de allí, de esos 3 hombres, se fueron 2 a dónde. ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra. ¿Y quiénes eran los 3? El ángel del Señor y 2 ángeles más. ¿Sí? Y el ángel del Señor se quedó allí con Abraham. ¿Se acuerdan cuando estaban en esa conversación que por allá Sara estaba escuchando y le dijo, por este tiempo vendré y tu esposa tendrá un hijo? Y ella por allá se rió y dijo, ¿por qué se ha reído tu mujer? ¡Ay, no, yo no me reí! Sí, te reíste. ¿Se acuerdan? Eso lo relata la Escritura. El
ángel del Señor. ¿Será que todos los ángeles pueden hacer eso? El único que puede hacer eso, de sin estar viendo literalmente a Sara, supo que ella se había reído, porque Sara estaba escondida y él la vio. Solo el ángel, el Dios mismo, era el que podía hacer eso. Entonces, hermano, luego cuando estos dos ángeles llegan a donde Lot, ¿qué es lo que hace Lot? Allá en Sodoma y Gomorra. También, venga a mi casa, entre. Y noten algo que hace Lot, que es muy importante de tener presente también, y eso hace un buen hospedador. Voy a proteger a mi huésped, pase lo que pase. Cuando vinieron los hombres de la ciudad a golpear la puerta de la casa de Lot, a decirle, sácanos a esos hombres porque los queremos conocer, les he dicho que no se estaban refiriendo a mucho gusto, yo me llamo Omar, mucho gusto, yo me llamo Fernando y me dicen banano. No se estaba refiriendo a eso. Se estaba refiriendo específicamente que esos hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra querían aprovecharse sexualmente de los ángeles. A eso es a lo que está haciendo mención. ¿Por qué creen que Lot le dice, no, ¿cómo van a hacer un mal tan grande? Mire, aquí están mis hijas que no han conocido varón, se las entrego. Hagan con ellas lo que quieran, pero a ellos no. ¿Haría usted eso? Cuando alguien le diga que quiere venir a conocer a su casa, de conocer de mucho gusto me llamo tal. ¿Cierto que no? Y le dijeron, o lo sacas, o te vamos a hacer a ti más de lo que habíamos pensado hacerle a ellos. ¿Se da cuenta? Y Lot estuvo dispuesto allí a defender a sus huéspedes. ¿Y sabe por qué? Porque sabía quiénes eran. Porque sabía quiénes eran sus huéspedes. Es la Escritura la que nos manda a ser buenos huéspedes. Es la Escritura la que nos manda a que nosotros podamos ofrecer nuestro hogar para que otros vengan a posar en él si es necesario y aprovechar el tiempo con las Escrituras. Pero los ángeles fueron renuentes, ¿cierto?, a ser de bendición para Lot y su familia. Ellos no hicieron nada para eso, ¿cierto? Simplemente dijeron, bueno, déjanos quedar aquí. No. Ellos entraron a su casa y también protegieron a su hospedador. Cuando iban a salir, cegaron los ojos de todo el mundo. Camine Lot, vamos, váyase y no mire atrás, porque lo que viene para estas ciudades es destrucción. Váyase. ¿Se da cuenta? Y está en la Escritura. Pero vayamos al Nuevo Testamento, no solamente el Viejo. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando Pedro le vino un éxtasis? ¿Dónde estaba? ¿Estaba en su casa? No.
Él no estaba en su casa. Estaba en otra casa que no era la de él, de un siervo de Dios también. Estaba allí en esa casa. Y estaba esperando a que hicieran la comidita porque tenía hambre. Pero mientras esperaba que hicieran la comidita, se subió a la terraza y allá se puso a orar. Y allá estaba orando cuando, dice la escritura, le sobrevino un éxtasis. Y descendió un lienzo del cielo que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. ¿Se acuerdan de eso? Ahí en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan a dónde fue a parar Pablo cuando cayó del caballo? ¿Se acuerdan? Estaba en la casa de uno que se llamaba Simón. Y estando en esa casa fue que le apareció, le habló el Espíritu Santo a otro que se llamaba Ananías. Y le dijo: Ananías, ve a la calle que se llama derecha, donde un tal Simón, allí mora Pablo, Saulo. Y él ha visto en visión a un varón que viene y ora por él para recibir el Espíritu Santo. Así que, hermano, en todas las escrituras vamos a ver historia de hospedaje. Cada vez que Pablo arrancó en sus viajes misioneros, cada vez que llegaba a una ciudad, estaba allí compartiendo con otras personas. ¿Se acuerdan del discurso de despedida de Pablo? Empezó el discurso de despedirse desde por la mañana y era tarde de la noche y seguía despidiéndose. Y por allá un José estaba durmiendo en las escaleras, en el techo estaba por allá así, y se cayó. No digo José Daza, un José que había. Se cayó del techo del cansancio, ya era madrugada nuevamente. Cayó muerto. Pero Pablo se acerca y lo levanta y termina su despedida. Hermano, ya me voy porque mire, ya se cayó uno. Todo el tiempo de los viajes misioneros de Pablo vamos a verlo en condiciones de estar hospedado en casas diferentes. En las diferentes ciudades donde iba, se hospedaba en las casas ¿de quién? De los hermanos. Pero algo que tenía Pablo también muy importante, y esto quiero tenerlo así como un paréntesis ahí, es lo que dice Pablo: no he comido de nadie el pan de balde. En otras palabras, no fui gravoso a ninguno. Yo no llegué a la casa de alguno a decirle: tengo hambre, dame comida. Sino por el contrario, llegué a la casa de las personas y compartí con ellas, trabajé por mi pan. Y no solamente yo, sino los que iban conmigo, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que Pablo nunca iba solo. Siempre había un grupo de hermanos que iban con él. Así que, hermano, el hospedar no es simplemente echarme al hombro a otro y tenerlo ahí sin que él haga nada. El huésped no es simplemente quedarme ahí esperando a ver qué me dan. Es qué hay que hacer, en qué puedo aportar, cómo puedo ayudar, y vamos a hacer las cosas para que funcione todo bien. ¿Estamos? Por eso, mis hermanos, finalizo diciéndoles esto. El hecho de estar como huésped
o el hecho de ser hospedador es algo que como creyentes nosotros debemos practicar. Y practicar de la manera en la que las Escrituras lo establecen, siendo nosotros tanto huésped como hospedador de bendición para nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en esta mañana porque nos permites entender que gran parte de la forma en la cual tú permitiste que sucedieran las cosas en tiempos pasados fue usando a hombres y mujeres como huéspedes, pero también como hospedadores. Y pedimos para que nosotros, como creyentes, podamos ser buenos en ambas cosas. Quitar todos nuestros prejuicios, quitar todos nuestros orgullos, quitar todos nuestros gustos y dejar que seas tú el que obra a través de nosotros. Para que cuando podamos ser huéspedes seamos de bendición, pero también cuando podamos ser hospedadores seamos de bendición. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo, como dice tu palabra, cada día, en el templo y por las casas, no cesaba de compartir el pan y la palabra. Es lo que nosotros queremos hacer, como huéspedes, pero también como hospedadores. Te agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.